El feminismo es una teoría política, es un pensamiento crítico y es un movimiento social que busca la igualdad de derechos políticos, civiles y sociales entre mujeres y hombres. En función de la clase social, de las ideas políticas, en función de las ideas religiosas, evidentemente el feminismo va a tener perfiles. Constata que las mujeres se encuentran en una situación de discriminación y de opresión en todo el mundo, en mayor o menor medida en todos los países del mundo y a lo largo de la historia. Podemos situar el origen hace unos 300 años, en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y las ideas ilustradas, donde se defendían los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Ahí las mujeres ilustradas que participaron en todo ese proceso, lógicamente y de forma coherente, defendían que no se puede hablar de igualdad excluyendo la mitad de la población. Por cierto, muchas de ellas pagaron con su vida en la guillotina defender estos ideales. En un primer momento la lucha fundamentalmente de las mujeres fue por el reconocimiento como ciudadanas y frente a la exclusión que habían supuesto los movimientos liberales. En un momento posterior el eje central fue el sufragio, de ahí todo el impacto del movimiento sufragista. Pero va a haber en paralelo a este feminismo político, cuya premisa sería con el voto en manos de las mujeres se pueden cambiar las cosas. Junto a este feminismo hay un feminismo social que pide antes que el voto, mucho antes que el voto, los derechos sociales. Y ya a mediados del siglo XX el elemento clave de la reivindicación de las mujeres va a ser la lucha contra un sistema no solamente político, sino también económico, que supone su exclusión, la utilización de su cuerpo, de sus capacidades y su sexualidad. La historia del feminismo no ha sido lineal. Como en cualquier movimiento, ha habido cambios a lo largo del tiempo. Las reivindicaciones no son las mismas en todo el mundo, porque la situación de la mujer tampoco lo es. Si hablamos desde el mundo desarrollado, hoy en día las mujeres se han puesto en pie de guerra más que nunca por la incesante violencia sexual. Y lo que hay en los últimos años es una nueva tipología de movimientos sociales, un nuevo impacto a través de redes y medios que antes no existían y sobre todo una preocupación muchísimo mayor porque aquí ya no estamos hablando solo de igualdad salarial, aquí no estamos hablando solo de igualdad para ir a votar, aquí estamos hablando de algo más y es la violencia sexual. Entonces yo creo que la violencia sexual ha sido un hilo conductor importantísimo para esta nueva o este nuevo flujo de conciencia respecto al feminismo. La sociedad como que se ha empapado de esas demandas. Hay una sensación por parte de muchos hombres y de muchísimas mujeres de que no hay ninguna razón para que las mujeres ganen menos. Ya no hay argumentos que justifiquen, por ejemplo, situaciones de ese tipo o situaciones de violencia cotidiana dentro de los hogares o en las calles. Yo creo que asistimos ahora mismo a un momento lleno de contradicciones o al menos de paradojas, ¿no? Es decir, por un lado, la masculinidad más tradicional, ¿no? Lo que en los estudios de masculinidad se ha llamado la hegemónica, está viviendo un proceso, podemos decir, de crisis en la medida en que el avance de las mujeres está suponiendo que los hombres nos replanteemos nuestro papel, nuestro lugar en el mundo y de qué manera tenemos que construirnos. Es un proceso que yo creo que va a durar muchísimo tiempo y que va a costar mucho porque cuesta mucho renunciar a una situación de privilegio. Yo creo que ese es el principal escollo con el que todo este proceso se encuentra. Una gran parte de la sociedad se da cuenta de que las mujeres siguen en una situación de injusticia, de que no hay plena igualdad con los hombres. Pero siempre hay determinados grupos que intentan que este movimiento no llegue a su fin. Por eso es tan importante el papel de la investigación desde todas las disciplinas posibles. La Universidad de Salamanca acabamos de publicar los resultados de un proyecto de investigación nacional que han concluido en 2 libros, pero sobre todo uno tiene un valor añadido, que es que recoge por primera vez propuestas, recomendaciones concretas después traducidas al lenguaje fácil que tiene que utilizar el legislador y los poderes públicos para saber atender a las víctimas especialmente vulnerables, por ejemplo, de violencia de género, de violencia sexual, menores, etc. No había otro libro de estas características que hubiera sido publicado por un grupo de investigación hasta este momento.
Nosotros realizamos una investigación denominada Enrollados, donde analizamos las actitudes de riesgo y seguridad de los millennials respecto al uso de las aplicaciones de móvil en lo que a las relaciones afectivos sexuales se refiere. Resulta que descubrimos ese falso empoderamiento femenino, ¿no? ¿Qué cosas hago yo presa de ese falso empoderamiento? Pues vuelvo a determinar que son relaciones sexuales circunscritas en el modelo heteropatriarcal de satisfacción del varón. ¿Con qué hemos retrocedido en lo que a la adquisición de, no de derechos, porque los derechos pueden estar, sino a la mujer ha retrocedido en el lugar que había cogido a nivel social, ¿no? Tenemos varias líneas de investigación abiertas. Queremos ver cómo surge un pacifismo feminista, que nosotros lo llevamos hasta finales del siglo XIX, con la participación muy importante también de las mujeres en la construcción de la paz durante la Primera Guerra Mundial, organizando un congreso, ellas solas, el Congreso Internacional de la Paz de La Haya. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver cómo la paz civil, cómo el consenso, cómo el compromiso, cómo la necesidad de diálogo es sumamente importante y se tiene que anteponer a, pues a políticas que no conducen o que recrudecen la situación. Mi línea de investigación básica se centra en el estudio de las desigualdades económicas. ¿Por qué se producen esas desigualdades? Y cuáles son las condiciones materiales o sociales que mantienen, perpetúan esas desigualdades a lo largo del tiempo. La idea fue buscar herramientas que nos permitiesen precisamente, por ejemplo, medir cuánto se reduciría la pobreza en nuestro país si no existiese discriminación salarial contra las mujeres. Lo que en economía no se cuantifica, no se mide, nunca tendrá relevancia política y social. Necesitamos cuantificar los fenómenos económicos y cuantificarlos hasta el final, con todas sus consecuencias, para que después podamos tener diseñar medidas políticas acordes para verdaderamente solucionarlos y poner fin a esas situaciones de discriminación. Científicamente nosotros hemos hecho unos estudios sobre las redes existentes de mujeres que trabajan en arte y tecnología. Desde los años 70 y 80 ya existen redes en las cuales las mujeres se agrupaban trabajando la tecnología y el arte. Todas estas redes, que en principio se crearon por un tema de necesidad en cuanto a aglutinar mujeres que trabajaban en el arte y la tecnología, se ha ido también moviendo en un aspecto más reivindicativo, más político. Yo creo que hay una cosa primordial en las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, y es que nos permiten comunicar y difundir. Las mujeres en todo el planeta sufren algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Violación, ablación, acoso, matrimonios forzados o trata de personas no son solo cifras, son una realidad que tenemos que cambiar. Todo esto que estamos hablando hoy así no se lleva a la educación, pues ahí va a haber un déficit siempre. Así que es un tema complejo, pero a la vez es un tema muy estimulante y muy atractivo para abordarlo, porque creo que hoy no se puede construir sociedades civiles democráticas sin que la mujer tenga esa visibilidad. Es evidente que los estudios de género son estudios que tienen relación con los derechos humanos. Entonces, desde el momento en que tú estás formando estudiantes o investigadores que después van a ser doctores y están viendo esa perspectiva de luchar por que las mujeres seamos iguales que los hombres, de erradicar la violencia de género, que es el símbolo más brutal de la desigualdad, la transferencia a la sociedad es evidente. Hacer llegar todo esto a la gente más joven, a los alumnos y alumnas de institutos, de secundaria, ¿no? Creo que ahí, que es donde se están forjando los nuevos ciudadanos y las nuevas ciudadanas, es donde nosotros tendríamos que incorporar todos esos avances que estamos realizando en la investigación. Y nosotros, ante todo, somos investigadores, pero somos formadores. De nuestras aulas sale gente que va a la sociedad y que vive en la sociedad. Entonces creo que es un papel primordial el que nosotros eduquemos de forma correcta en la diversidad. Los derechos no se conservan indefinidamente si no se lucha por mantenerlos. Aunque ha habido avances en algunos países, no es suficiente. Hay que seguir trabajando por lo conseguido, por lo que queda por conseguir y por mirar hacia sociedades en situaciones mucho peores. En el siglo XXI, el movimiento feminista es sin duda el que tiene más fuerza y el que va a ser el gran protagonista de los próximos años. Que hay que defender los derechos de las mujeres, tener una bandera del feminismo y decir que las mujeres somos igualmente,
que somos iguales que los hombres. Y eso depende, insisto, de una buena formación, de una buena educación, de que los políticos sean responsables con esos temas y que la sociedad civil responda. Si la sociedad civil no responde, da igual que haya leyes. Es importante, la sociedad civil tiene que responder.